Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hablar de un constructo que se utiliza mucho en psicología y últimamente se está utilizando bastante, y voy a explicar un poco de dónde proviene. Estoy hablando de la disonancia cognitiva, que mucha gente habla de la disonancia cognitiva y la mayoría piensa que sabe de qué habla. Pero es que resulta que hace años oí decir a un terraplanista que los que piensan que la Tierra es redonda tienen disonancia cognitiva. Pues como veréis, mis risas se oyeron bien lejos, y nada más y nada menos que un apologista terraplanista diciendo que los que sabemos que la Tierra es un geoide esférico, pues tenemos disonancia cognitiva. En fin, el origen del constructo disonancia cognitiva. Leon Festinger fue un psicólogo estadounidense reconocido por su teoría de la disonancia cognitiva. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo lo pongo para que esté delante. Ahí. Aquí tenemos a este señor, a Leon Festinger, que nació en 1919 y falleció en 1989. Fue un psicólogo cognitivo reconocido por su teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría explica que la incoherencia que existe entre los pensamientos y las acciones conduce a un estado de incomodidad o disonancia. La disonancia cognitiva motiva cambios en los pensamientos y conducta. Las aportaciones de Festinger a la psicología social, entre otras, son pues las presiones sociales en grupos informales, la teoría de la comparación social y la disonancia cognitiva. Hoy hablamos de la disonancia cognitiva y de cómo se elaboró este constructo y las hipótesis de partida que hubieron ahí. Las teorías de la comunicación social se basan en que momento, ahí voy. Como iba diciendo, las teorías de la comunicación social se basan en que la presión grupal empuja hacia la uniformidad, al consenso, a la conformidad. Una de estas presiones es el deseo de consenso. La teoría básica de todo esto es muy sencilla. Cuando un ser humano o grupo tiene que tomar una decisión que entra en conflicto con su escala de valores, se genera una inquietud emocional. Esa tensión, ese estrés, es la disonancia cognitiva. La disonancia es simplemente esa incomodidad frente a las discrepancias. Todo esto empezó en 1954, cuando Leon Festinger, junto con Stanley Schatter y Henry Rick, se infiltraron en una secta apocalíptica liderada por una tal Marion Kitsch. La cuestión es que Marion Kitsch era el seudónimo de Dorothy Martin, una asidua a toda clase de esoterismos. Así que una mañana, a principios de 1953, dice la leyenda, que se despertó con una sensación de hormigueo en el brazo y empezó a escribir la primera de las miles de comunicaciones realizadas bajo escritura automática procedente de presuntos ciudadanos cósmicos. Entre los delirios que escribía, el que más chicha se le dio fue un tal Sananda, un tal Jesús en una
una encarnación de Jesús en nuestro planeta y procedente del paradisíaco planeta Clarion. Total, que Samantha sigue siendo en las redes como el primer día, dando y quitando profecías. No, solamente hay que poner el nombre en internet para que te salgan, creo que 7 millones de búsquedas. El tema es que Dorothy Martin, esta Marion Kitsch, conoció a una pareja de East Lansing, en el estado estadounidense de Michigan. Se llamaban Charles y Lillian Lager. Y estos convencidos empezaron a hacer proselitismo de que el mundo se iba a acabar. El grupo de Festinger se enteró de esta movida y ahí a que se fueron a infiltrarse entre este movimiento sectario apocalíptico que pregonaba que el mundo se iba a acabar en poco, muy poquito, porque estaban hablando sobre cómo se justifica todo este tipo de cuestiones. Y sus conclusiones las sacaron en este libro, Cuando fallan las profecías, que se editó en 1956. El libro fue escrito por Leon Festinger, Henry Rickman y Stanley Schaeffer. El Schaeffer, a ver, aquí lo tengo. Está aquí. Este señor es Stanley Schaeffer. Y me sabe muy mal que de Henry Rickman no he encontrado una fotografía ni nada. A ver si otro día que hable de la disonancia puedo encontrar algo que hable de Rickman, que es igual de autor que el resto, que Festinger y que Sadler. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que con estos mimbres se pusieron a hacer este libro, que tiene un resumen del meollo del estudio, que lo calificaron así. Supongamos que un individuo cree en algo de todo corazón. Supongamos a continuación que está comprometido con su creencia, que ha llevado a cabo en consecuencia acciones irrevocables. Finalmente, supóngase que se le presenta la evidencia inequívoca e innegable de que su creencia es errónea. ¿Qué ocurrirá? El individuo emergerá frecuentemente no solamente impertérrito, sino incluso más convencido de la verdad de sus creencias que nunca anteriormente. Esto es, que se reafirmará aún más en sus creencias por muchas pruebas que se le presenten de la irracionalidad de sus creencias. Bueno, siguiendo con el apocalipsis moderno que Leon Festinger y sus colegas trataban de que se infiltraron para tratar de dilucidar este tipo de experimentación, de observaciones, más que experimentaciones, observaciones. No creo que eso llegara a ser experimento. Pues este apocalipsis moderno que pregonaba el grupo sectario de Dorothy Martin, que en otros sitios se llama Marion Kitsch, se publicitaba en los medios del momento, o sea, en 1954, así. La profecía del espacio, se acerca el fin del mundo. O sea, el fin del mundo estaba programado para el 20 de diciembre de 1954. La Tierra tendría una enorme inundación fatal, y los seguidores de Dorothy Martin estaban muy activos difundiendo ese delirio. Llegó el 20 de diciembre de 1954,
y los seguidores de Dorothy estaban en su casa y el fin del mundo no llegaba. Incluso algunos lloraban porque los extraterrestres no habían llegado. En ese momento, Dorothy dijo que fue contactada por los extraterrestres y su mensaje fue que aquellas personas se habían salvado por la fe y la luz que habían desprendido. Los seguidores no dudaron de la veracidad del nuevo mensaje. Es más, este mensaje daba sentido a lo ocurrido, aportando motivación para seguir haciendo proselitismo de los mensajes de Dorothy Martin. Pero es que estos mensajes de Dorothy Martin estaban producidos en sus estados de aburrimiento. Bien, Festinger se introdujo en ese grupo sectario junto con sus dos colegas. Querían ver qué pasaría con los adeptos cuando se dieran cuenta que los extraterrestres no vendrían. Vamos, que no iba a suceder apocalipsis alguno. Y propusieron dos hipótesis de partida. La primera, los miembros no modificarían sus convicciones ya que estaban muy implicados. Habían donado sus pertenencias, vendido sus casas, etc. 2. Los seguidores modificarían el relato y pasarían a reclutar a más seguidores para que de este modo reducir el choque sufrido a la propia autoestima. Y sucedió la segunda situación. Cuando la líder anunció que su Dios había decidido posponer el apocalipsis debido a la fuerza de la bondad y la luz, de inmediato se puso en contacto con los periodistas e inició una campaña para proclamar el nuevo mensaje. La fuerza del grupo había logrado detener el apocalipsis y ahora debía anunciarse tal suceso y atraer a más adeptos al grupo sectario. Todo un triunfo. Mientras tanto, Festinger y sus colegas estaban elaborando un constructo que forma parte de la fundamentación de la psicología tal como la concebimos hoy, la disonancia cognitiva. Cuando la realidad se impone y hace falta justificar la propia conducta incoherente, allí está la disonancia cognitiva que alude al malestar interno que sufre una persona cuando tiene que tomar una decisión que choca con creencias o valores internos contradictorios. La decisión que tome entrará en conflicto con algunos de estos valores independientemente del sentido de su decisión, y esto lleva a la persona a un estado de tensión interna que puede incluso paralizarle. Está claro que en el caso expuesto, un modelo sectario con una fuerte persuasión coercitiva, la líder supo sacar buena tajada. Se explicaba así el incremento del fervor creyente después de la desconfirmación de una profecía dada, y se detalló en 5 puntos. La profunda convicción con que se sostiene y defiende la creencia relevante para el comportamiento del individuo que la defiende. El compromiso con la creencia con acciones casi irreversibles. La especificidad de la creencia. La situación de desconfirmación debe ocurrir. Y tiene que darse el apoyo social en la creencia, el apoyo mutuo que mantiene la creencia. Otro caso muy sonado de disonancia cognitiva con unas consecuencias muy extremas lo encontramos en un soldado japonés llamado Hiro Onoda, que falleció en 2014 y que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 se negó a rendirse y emprendió una guerrilla contra las tropas estadounidenses en la isla de Lubang, en Filipinas, cerca de Luzón.
hasta que finalmente fue persuadido en el año 1974 de que la guerra había finalizado. A ver dónde está Onoda, por aquí, aquí está. Aquí tenemos a Onoda. Y escribió un libro. Hiro Onoda, luché y sobreviví, mi guerra de 30 años. Onoda escribió un libro en que narra cómo vivieron Onoda y dos compañeros más que fallecieron, uno en 1954 y el otro en 1975, y los motivos por los que rechazaron como trampas insidiosas los múltiples intentos por hacerles saber que, tras la capitulación de Japón el 15 de agosto de 1945, la guerra había terminado. La incoherencia entre la realidad y los sentimientos ha dado lugar a mucha literatura a lo largo de la historia. Se estudia la disonancia cognitiva para ver el comportamiento del consumidor en diferentes situaciones. Las diferentes teorías de la disonancia predecisoria y las variables que la explican. La disonancia cognitiva como factor motivador en las decisiones del consumidor. Aunque pocos indican, la disonancia cognitiva no puede servir de excusa para que la estrategia de marketing oriente de manera engañosa al consumidor en la dirección que más nos conviene a nosotros y no a ellos. Pero es posible utilizar esta realidad para diseñar una comunicación corporativa que le ayude a reducir la tensión inherente y a dotarle de un entorno conocido y seguro para que pueda decidir sin remordimiento ni estrés. Hasta tal punto llega el tema de la disonancia cognitiva. Porque en realidad no sucede eso. Nada más ver en los supermercados cómo ponen las golosinas de chocolate al lado de las cajas para que cuando se hace cola, pues el pobre consumidor esté a expensas de no caer en comprar el delicioso chocolate. El mundo de la economía también juega con la disonancia cognitiva. Los brokers estafadores no dudan en perseguir a posibles inversores para que no entren en duda. La duda es la gran enemiga de la disonancia cognitiva. Si se duda, ya no se invierte. Así que quitar la duda en cuestiones de inversiones, más si son arriesgadas, es lo principal. Cuando dudan los inversores, los activos en bolsa caen. El libro de Leon Festinger, Harry Ricken y Stanley Schatter también se llevó críticas. Algunos indican que la vaguedad de la conceptualización no le da validez universal. El ser humano no es una criatura exclusivamente racional. Lo descrito por un grupo de Festinger es un comportamiento humano cotidiano. El escaso rigor metodológico y procedimientos experimentales débiles, etc. Pues una de las cuestiones es que inciden en que invitan a los individuos a cambiar ellos mismos antes de cambiar el entorno. ¿Cómo se hubiera cambiado el entorno? Pues, por ejemplo, no dando publicidad en la prensa del año 1954 a esta señora que claramente estaba aburrida de la vida y había encontrado un nicho de atención en lo que ella llamaba escritura automática, cuando eso no existe. En fin, sea como sea, el constructo disonancia cognitiva tiene su puesto destacado en la psicología. Es un supuesto básico desde el cual se intentan explicar algunas decisiones humanas. Y espero que con esto haya quedado un poquito más aclarado este tema. Ya saben que toda la bibliografía está en la caja de descripción. Así que nos vemos.